Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y vamos a conversar hoy sobre un tema que creo que es necesario recordar a los administradores, pero también de alguna forma clarificar a los integrantes de los comités de administración. Así que mucha atención a esta conversación que tenemos con tres ilustres invitados que ya los vamos a presentar porque antes, como siempre, debo saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tus piscinas en los condominios. Entre los servicios que Valle Azul ofrece se destaca el constante asesoramiento y comunicación con los administradores o los comités de administración y las continuas capacitaciones a los trabajadores del condominio sobre la mejor forma de cuidar el día a día de la piscina. Para mayor información, puedes ingresar a www.valleazulpiscinas.cl o contactarlo al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que pueden estar al cuidado de tu piscina. Con Ingelif podemos tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad porque Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores y se puede confiar plenamente porque está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752 o en ingelif.cl. Y si perteneces a un comité de administración, vas a necesitar la asesoría de expertos como en cómo administrar condominio.cl. En cómo administrar condominio.cl, por solo 10.000 pesos mensuales, vas a recibir todas las respuestas que los administradores expertos que están asesorando a cómo administrar condominio.cl te pueden ofrecer. Ahora puedes consultar también y obtener las respuestas sobre todo lo que esté relacionado con tu condominio, porque si no son los administradores expertos, van a ser profesionales del área que tú estás consultando quienes te van a responder. Todo, por supuesto, con un evidente prestigio que tienen en el negocio de la actividad esta de administración de edificio y condominio. Y si conoces centrodegestión.cl, es porque eres administrador y porque eres un administrador que ya sabe los problemas que concita el andar buscando empresas que hagan los presupuestos para las necesidades de tu condominio. Es 100% gratis, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades y están a la espera de cotizarte. Por lo tanto, tú llenas el formulario, acuérdate centrodegestión.cl y ahí entonces te van a contactar los profesionales de la empresa para ellos, digamos, acercarse a tu condominio y hacerte las cotizaciones o los estudios que necesites tú para presentarle al comité de administración. No esperes más, regístrate hoy, centrodegestión.cl. Y recordemos que, a pesar de todo lo que dicen, es obligatorio continuar con el proceso de actualizar los reglamentos de copropiedad. Y para ello, entonces, te recomendamos que si lo vas a hacer, lo hagas con quienes conozcan el tema. Y ellos son reglamenta.com. Ellos te van a asesorar, te van a entregar la información que tú necesitas para que lo puedan redactar ustedes mismos o si no, este mismo especialista. Recuerda, reglamenta.com. Y por fin tenemos un servicio de auditoría que sea serio, que sea responsable y profesional. Por lo tanto, si estás buscando un servicio de auditoría para tu condominio, no busques más. Auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de Auda.cl va a verificar que todas las actividades de la administración que se adhieran, por supuesto, a la ley y a la necesidad del condominio, finalizando la auditoría con el informe integral y detallado que brindará tranquilidad a los copropietarios, a los comités y, por supuesto, a la administración, porque la auditoría son un beneficio para el mismo administrador si todo lo ha hecho correctamente. Recuerda, auda.cl. Ahora sí, quiero presentar a nuestros invitados. Voy a empezar por el orden que yo los tengo viendo, que es don Luis Vallejos. Él es presidente de Agasech, administrador de hace muchísimos años, y también ya casi un panelista estable de nuestro programa. Don Luis, como siempre, un privilegio tenerlo en el programa. Estás muteado. Sí, disculpa. Sí, gracias por la invitación, Aníbal, nuevamente. Ilustre, no sé si tanto, pero bueno, estamos aquí para contestar las preguntas y hacer una conversación amena. Y los administradores que quieran se metan acá, po.
las comunidades también. Somos un respaldo finalmente de información para todos. Así que Perfecto, muchas muchas gracias. gracias. También tenemos al abogado experto en copropiedad, que ya todos lo conocemos, también es de la casa, ya podemos decir, don Juan Pablo Vargas. ¿Qué tal, Juan Pablo? Está muteado. Hola Aníbal, oye, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, con Luis, con Álvaro. Nada, como siempre hay muchos temas que ver, la copropiedad es una normativa pequeña, pero que genera bastante contenido y necesidad de análisis, así que nada, avancemos y veamos cómo podemos ayudar. Perfecto, muchas gracias. Y un debut en nuestro programa, que es un amigo administrador de hace ya bastante tiempo, tiene su prestigio en este rubro, y además es director del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, CGI. Álvaro Ricardi. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Aníbal. Primero que todo, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Luis, Juan Pablo, un gusto saludarlos, debutando en este espacio. Así que con muchas ganas de participar y aportar desde la vista del administrador, del CGI, y ganándonos un espacio nuevamente contigo, Aníbal. Creo que es importante tener las vistas de los gremios. Es importante también aportar ambos gremios en esta conversación. Somos grupos de trabajo que queremos lo mismo, así que interesante poder tener y participar juntos en un lugar que nos reúne en Hablemos de Copropiedad. Así que encantado de participar. Perfecto, muy bienvenido. Mira, justo ahora, esto es típico, ¿verdad? Justo ya no bajé el teléfono, pero bueno. Eh, Bien, antes de empezar con esto a modo de copucha, porque los tres han estado involucrados, o los cuatro hemos estado involucrados en esta nueva ley, de alguna forma todos hemos ido al Congreso a conversar con ellos, y mi consulta es la siguiente, ¿hay novedades que pasa con eh, este reglamento de la ley que está en Contraloría? ¿Alguien tiene alguna noticia al respecto? Por mi parte, seguimos en la espera. No hemos tenido comunicación mayormente. Sigue en Contraloría y esto está demorando todo, como el Registro Nacional de Administradores también. Así que seguimos a la espera. No sé si alguien de los presentes tiene más información. Perfecto. Chicos, ¿alguno de ustedes? ¿No? No, yo le estaba haciendo seguimiento de manera oficial, digamos. Revisamos nosotros el diario oficial todos los días para ver si hay alguna novedad de alguna modificación, ya sea de la ley de copropiedad, laboral, etcétera, y particularmente el registro de administradores y el reglamento de la ley. Pero no hemos estado muy atentos a lo que ocurre como al interior en el fondo de la Contraloría. Así que, Correcto. como dice Luis, no queda más que esperar. Claro, y yo Ok, complementando un poco lo que dice Luis y Juan Pablo, que más que nada Juan Pablo claramente ve más el tema de las plataformas legales. Lo que me tocó ver ahora último es que sí han estado trabajando en la implementación de las plataformas digitales en Minbu. Entonces sí sabemos que lo que se está preparando es la robustez de la plataforma digital para poder recibir la información. Así que eso puede ser un indicador de cómo van los avances en las otras partes. Pero me atrevería a decir que no hay nada oficial. Del punto de perfecto. vista legal, oye, disculpa, del punto de vista legal, ¿hay un deadline, algún plazo final para esta cuestión? ¿O podemos estar eternamente esperando 1, 2 años, 3 meses? Nadie Lo que sabe. pasa, ahí te puedo responder porque justamente con Álvaro estuvimos el jueves pasado en un seminario que lo dio la Universidad Central sobre este tema y esa pregunta se la hice yo a los abogados que estaban allí y ninguno señaló, o más bien dicho, todos afirmaron que la Contraloría no tiene tiempos para dar respuestas al respecto. Primero, porque seguramente le puede estar haciendo observaciones y en segundo lugar, porque puede tener otras cosas más importantes que hacer, como lo que estamos viendo en estos días, ¿verdad? Que la Contraloría está envuelta en un montón de situaciones que se le está pidiendo. Por lo tanto, no sabemos, de acuerdo a tu pregunta, Luis, cuánto tiempo puede pasar. No tiene una obligación de pronunciarse en un periodo determinado. Ya. Oye, empezando con Juan Pablo para que nos explique de acuerdo a esta nueva ley, que ya no es tan nueva porque tiene un año y un poco más de un año todavía. ¿Quiénes pueden integrar el comité un comité de administración? Sí, bueno, es una pregunta interesante y da un poquito de espacio como para que conversemos, porque seguimos analizando en comparación con la ley antigua. Eso es algo que lo vamos a estar haciendo por un tiempo.
quizás los administradores o los integrantes de comité que se están integrando en el medio dicen como, ¿por qué hablamos de una ley antigua? En el fondo lo importante es la actual, pero sirve un poco como para entender por qué se incorporan ciertos elementos a la nueva ley. Y en ese contexto es que la ley antigua, la 19.537, hablaba de que podían integrar un comité de administración los dueños, cónyuges o representantes legales de las empresas dueñas. ¿Ya? O sea, en el fondo, en la medida que tú eras dueño, tu cónyuge, o si había un representante legal, que es como en el caso de la Claro. inmobiliaria, cuando se designa un representante, en el fondo él podía participar como integrante del comité de administración. La nueva ley copia lo mismo, digamos, pero incorpora algo que es súper importante. Primero incorpora a los convivientes civiles, que la ley antigua lo incorporaba de forma indirecta, porque los convivientes civiles son para todos los efectos legales cónyuges. O sea, cuando la ley se refiere a cónyuge, cualquier normativa se refiere a cónyuge, al mismo tiempo se está refiriendo a convivientes civiles. Pero en este caso la ley nueva lo incorpora de manera expresa, que igual está bueno como para tener mayor claridad, pero además indica que puede integrar el comité de administración cualquier mandatario o representante de un copropietario con poder suficiente que conste en instrumento público otorgado ante notario. Y Oye, eso es un súper cambio. Sí, Luis. lo que pasa es que, para dejar claridad a la gente que nos escucha, este mandato, ¿qué es lo que es? ¿Un poder? ¿Es una cosa que es reducido a escritura pública? Tal vez sería bueno detallarlo. Sí, no, de todas maneras. Claro, la ley habla de un poder suficiente que conste en instrumento público otorgado ante notario, que es un apellido un poco largo y que quizá no se entiende tanto. Pero es básicamente un mandato por escritura pública. ¿Ya? O sea, tiene que haber en el fondo un poder otorgado por escritura pública en donde un dueño le otorga poder a cualquier persona para integrar el comité de administración. Y tiene que estar en esos términos. O sea, yo, Juanito, otorgo poder a tal persona para integrar el comité de administración del condominio X. Eh, es Juan complejo Pablo, ¿sí? perdona que te interrumpa, la suficiencia del poder basta con decir integrar comité, no tiene que tener otra sustancia, por decirlo así, porque la palabra suficiente es tan ambigua en sí. Lo que pasa es que sí, es ambiguo, a mi parecer, en el fondo en la medida en que se delegue en cierta forma el poder de integrar el comité, bastaría, ¿ya? Igual Sería habría que revisar suficiente. casos, claro, a mi juicio sí, pero como dices tú, y bueno, en derecho los conceptos son importantes, pues entonces perfectamente alguien podría decir, oye, este mandato no es suficiente, este poder no es suficiente, pero a mi parecer bastaría con la delegación, con el fondo, o otorgar el poder para integrar el comité de administración. Oye, lo que Eh, están- así como a mí me parece, y acá me gustaría escuchar a los demás, y a Aníbal también tú también, eh, a mí me parece que, o sea, me pregunto por qué. ¿Por qué se entrega la posibilidad de darle poder a cualquier persona? Mi visión es que la sociedad es muy distinta a lo que era antes, en donde la gente en el fondo se casaba a los 20, 22, 25 años, se iban a vivir y en el fondo tenían esta vida en su hogar nuevo en donde permanecían, no sé, hasta viejos, por ejemplo. Hoy la sociedad es muy distinta, los hijos se quedan hasta los 40 y tantos en la casa, los amigos viven juntos, hay relaciones de distinto tipo, entonces en el fondo pasa que de repente el que quiere participar es el hijo, el de 30 y tantos que vive con los papás, entonces el hijo no puede porque no es dueño, cónyuge o representante legal. Y en este caso, la ley le estaría como otorgando esa posibilidad. Ok, Oye, pero la ley es tan amplia que podría ser también cualquier otra persona, aunque no viva aunque no viva en el condominio, ¿verdad, Sí, Juan Pablo? así es. Sí, cualquier persona. Y hay también como mi interés por escuchar lo que opinan ustedes respecto de eso, porque en el Sí, fondo acá podemos designar como integrante del comité al abogado que vende, no sé, cobranza, ¿me entendí? Al proveedor de la plataforma o qué sé yo. Entonces, en el fondo, ok, es muy probable que no pase, pero la ley no lo define tan bien, quizás. No sé. perfecto. Ok, quiero opinar. la experiencia, perdona, había levantado la mano Ricardo, pero aprovecho de preguntarte también sobre la experiencia durante este año y meses
en asamblea o en la elección de integrantes de comité. ¿Te ha pasado que ha venido gente que no son los propietarios? Sí, sí, tengo varios nuevos comités integrados por gente que no son propietarios. Me ha pasado. Ha habido interés de arrendatarios de pertenecer, el interés natural de pertenecer, y segundo, han habido intereses de representantes de fondos de inversiones o pequeños inversores de varios dueños, ¿cachai? El encargado de alguien que tiene 10 o 12 departamentos, ¿cachai? Me ha sucedido mucho, tanto por cuidar la inversión como porque empujan intenciones del inversionista. Y ahí es donde entra la otra parte, que fue lo que conversamos un poco en este seminario de la Universidad Central, que se refería a los intereses de quienes participan de la asamblea, los intereses contrapuestos de quienes participan de ella, del arrendatario, del propietario, de quien cuida la inversión y quien le interesa tener el costo mínimo mientras la habita. Entonces, creo que el interés, como dijo Juan Pablo, de integrar a quienes usan la residencia o la comunidad es muy distinto de quienes la van a mantener en el tiempo. Como es un bien que se está cambiando, que se vende más rápido que antes, que tú compras tu primera propiedad de joven y en vez de mantenerla al eternum, la vendes para adquirir una más grande a medida que tu vida va cambiando. Como eso se mueve, tú tienes mucha movilidad, entonces la gente empieza a deshacerse de esos bienes y va cambiando el primer dueño. Entonces, empieza a pasar que el que participa de ella tiene otros intereses. Entonces, tú quieres que participe el que está arrendando en el momento, y el que está arrendando en el momento no le interesa cuánto va a durar o cómo se va a mantener ese espacio mientras él lo habite, cuánto le va a costar, cómo se va a cuidar, si se pinta de amarillo, de rojo o verde, si el conserje le cae bien o le cae mal. Es muy transitoria sus decisiones. Y el administrador lo que le interesa es la permanencia en el espacio, con el comité que se va a relacionar. Entonces a ti te cambian el directorio y cambia tu dirección inmediatamente. Y esa dirección es la que te hace perder clientes, chocar, trabajar distinto. Es difícil mantener metodologías de trabajo cuando el directorio se te cambia drásticamente con intereses distintos. Entonces, realmente te mueve muchísimo la manera de trabajar. Es muy, muy complicado mantenerse en edificios que tú puedes llevar 7 años trabajando en un ritmo súper bueno. No estoy diciendo que sea malo el cambio, sino qué es el cambio, qué genera el cambio, el interés del cambio. Entonces, creo que el espíritu es correcto del integrar a las personas a participar y o a opinar o tener peso en su opinión, pero tiene poco resguardo de cómo entran, de cómo tú garantizas que ese interés tiene un cuidado final, ¿cachai? Va por ahí un poco, creo que está poco trabajada la idea. Creo que ese es el concepto. Ok, Luis, por favor. Mira, yo aquí voy a poner la nota de discrepancia. Las comunidades son de residentes, personas que viven juntos en un lugar, una residencia. Esa gente vive ahí, algunos arriendan ahí, no son propietarios, pero si yo traigo gente de afuera, tal vez el concepto puede estar lógico para una compañía, una empresa, una cosa que persigue el lucro, donde deben ser fiscalizados y supervisados cómo funciona. Pero una sociedad de personas, con este pequeño gobierno, que es el comité de administración, que tiene presidente, tiene todas las cosas, tú metes un integrante que no vive en el condominio, uno, que tiene intereses que son diferentes. Entonces, al final, como dice muy bien Álvaro, choca, porque legalmente esto está establecido, no es un tema que nosotros vamos a cambiar aquí. Entonces, Claro, finalmente, nos pueden decir el día de mañana un consorcio que tiene muchos departamentos en distintas partes y se empieza a meter a los condominios y empieza a colocar tal vez a sus administraciones y empieza un montón de colusión y cosas raras. Entonces, ¿qué pasa? Tal como dice Álvaro, a ver, los administradores buenos administramos plusvalía, no deterioro. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que manejar un plan de trabajo, un diagnóstico adecuado, un roadmap, ¿no es cierto?, que te diga, partimos aquí, de acuerdo con el comité, estas son las prioridades. Pero puede ser que las prioridades para un externo, porque no vive ahí, son diferentes. Va a preferir a lo mejor arreglar la sala de bomba y no las escaleras que la gente se refala y se cae, porque él no vive ahí. Él necesita que las cosas funcionen para su arrendatario, por ejemplo. Entonces yo creo que este es otro más de las cosas que hay que cambiar en la red y mejorar, porque se tiene que tomar siempre la perspectiva del habitante, del residente, de la persona. Esto no son empresas, aquí no hay lucro, esto es vivienda social, no social, pero vivienda de personas. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que quita más que aporta. Interesante el concepto, Luis, de arrendamos, o sea, administramos plusvalía, ¿eh? Me gustó tu
concepto. Ahí tiene un regalito, pues, don Sí, Álvaro. no, bueno, lo Pero encontré súper interesante. Álvaro, eso se pasa en las clases del colegio, ¿no? Lo Sí, decimos bueno, siempre. hubo un Tú fuiste, adormecimiento de clases fuiste de al colegio, baño. pero creo que, o sea, pero fíjate que conversa con el cambio, ¿te fijáis? Porque efectivamente Eso, hay gente que vende el ahorro. Hoy día la competencia se vende ahorro, y esto que dice Luis es muy cierto. O sea, no es vender ahorro, es vender plusvalía, porque están proliferando los multifamily, y quizás los multifamily tienen un foco distinto. Claro. ¿Cachai? Entonces, Álvaro, mira. bueno, para no desviarnos tanto del tema, porque esta conversación puede dar para mucho rato, así que se puede sigamos con la dar, línea. claro. Pero sí, digamos, estoy de acuerdo también con los colegas en el sentido de que este cambio puede generar una situación compleja, primero porque hay intereses contrapuestos, pero en segundo lugar también porque el administrador, como estaba diciendo recién Álvaro, viene con una cierta velocidad y ahora le están cambiando, digamos, la perspectiva de la forma de trabajo, y eso puede significar, digamos, un problema para la buena administración. Y en cuanto a Aníbal, administrar plusvalía, perdóname, en cuanto a administrar plusvalía, es fundamental que nosotros podamos llegar a eso. Cuesta muchísimo porque a los residentes en general les cuesta invertir, les cuesta querer dar un valor adicional de gasto común para poder, digamos, generar un fondo o pagar, digamos, por un trabajo perfecto. Quedó pendiente la parte, Luis, en que en la experiencia que has tenido tú, si se han integrado otras personas aparte de los propietarios. sí, mira, yo, para complementar también el tema, eh, esto no es simple. O sea, aquí hay dos enfoques. Un enfoque es del que habita en la propiedad, es decir, el dueño. En este caso, los condominios son eh, lugares donde viven los propietarios, propiamente tal, y se incorporan arrendatarios y qué sé yo. Entonces son visiones distintas. Cuando tú tienes una casa tuya, te compras lo mejor que puedes pagar. ¿Por qué? Porque piensas en el futuro. El Claro, arrendatario llega a usar. Él necesita que las cosas funcionen y mientras menor pague gasto común, más plata le queda a él. El propietario sabe que cuando está pagando gastos comunes adecuados, está finalmente invirtiendo y vamos al concepto de la plusvalía. Ahora, en lo personal, esto está generando problemas y va a seguir generándolo, porque finalmente, tal como decía Álvaro, tú puedes tener una forma de trabajo que ha costado implementarla y has pasado tal vez de un comité a otro y llevas años funcionando en un tema más o menos bien, y tienes actores nuevos que tienen perspectivas distintas y que llegan, ¿no es cierto?, finalmente a hacer un rompimiento a la lógica y ellos buscan otra cosa. O sea, si tú a un comité de propietarios que se aburrieron porque la gente se aburre, entonces se cambian y entran arrendatarios, porque pueden entrar perfectamente, ellos van a pensar en cómo bajar el gasto común. Ese es su trofeo, claro. ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, el trofeo es distinto a los propietarios y eso genera problemas y lo va a seguir generando. Así que yo en lo personal no me ha tocado, pero han habido varios intentos y han sido malos poderes, cosas por el estilo, que no han podido entrar, pero buscan entrar para. Ok, para que quede claro entonces, a pesar de que también ya lo había preguntado Luis, Juan Pablo, estas personas que no son los propietarios, es decir, el hijo que tú dices, ¿verdad? O tal vez un funcionario o una persona externa que ni siquiera vive en el edificio, con un documento que sería una autorización notarial, pero bajo escritura pública, podría llegar entonces a ser integrante del comité aunque no viva ahí, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, disculpe. Yo Sí, solamente quería agregar podría. eso. Perdona, Juan Pablo. Dale, Yo dale. siempre trato de poner el edificio como es una empresa, estructuralmente hablando, lo delicado que es darle poder a alguien para que integre el directorio de tu empresa. ¿Tú le darías el poder a cualquier persona para que sea director de tu empresa? ¿Cachai? Esa es la Eso, pregunta que tú tienes que hacerte. sí, Pero tiene mucho que. O sea, lo que pasa es que hay un tema como moral, práctico y otro que es legal. Desde una perspectiva legal, ¿puede cualquier persona integrar el comité de administración? Sí, en la medida que tenga un poder otorgado por escritura pública. ¿Debería cualquier persona postular o ser designada en el comité de administración? No. Y ahí es donde uno tiene siempre que instar a la comunidad a que las decisiones y las elecciones del comité sean concienzudas, sean pensadas, sean en el fondo
acá no se trata de lo típico, y esto ocurre yo creo en el 99% de los casos. Se postulan tres, ok, designados los tres. O sea, se postulan cinco, listo, los cinco. No hay, de fondo llegamos al cupo y estamos, pero nunca se pregunta quién eres tú, qué haces, cuál es tu interés, etcétera. Y de No hay hecho, evaluación de competencia. Pero es que claro, y con esta dinámica incluso ha llegado gente con poderes, se postula y queda, pero nunca dicen, oye, yo vengo de afuera, no vivo acá, etcétera. Entonces, ahí es donde la comunidad, en el fondo, en la medida que hagan las asambleas, tienen que preguntar y tienen Y que eso, decidir con más criterio. claro, y eso es muy importante lo que estás diciendo, porque resulta que como cuesta mucho lograr que la gente integre el comité de administración, al final se deja a cualquiera. Da lo mismo quien sea con tal de cubrir el cupo que se requiere para digamos, salir del problema. Álvaro. Sí, bueno, la pandemia generó sendos problemas de continuidad de comités. Mucha gente se quiso salir de los comités y durante la pandemia, como se no costó o no se pudo celebrar asambleas, la gente desesperada se quería salir por la responsabilidad de firmar, de lo que sea, de la carga. Entonces, Claro, a la vuelta, cuando empezamos a celebrar asamblea, nadie quería hacer. claro. Nadie. ¿Te fijas? Y detrásito de eso vino la nueva ley. Entonces, este nuevo interés perverso de ser remunerado o algún incentivo tampoco generó mucho interés porque era el problema de serlo. Entonces, horrible, ¿cachai? Ya Entonces, los vamos, primeros tres que decían, listo, tú, chao, pum, para adentro, y claro. no te, y anda a saber Y tú da quién lo era. mismo quien fuera, claro. Exactamente. Chicos, debemos ir a una pausa y volvemos. No se vaya nadie, ustedes tampoco, estimados auditores, porque volvemos muy pronto. está bueno el tema, está bueno. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos conversando con Luis Vallejo, don Álvaro Ricardo y Juan Pablo Vargas sobre quienes integran los comités de administración. Pero antes de continuar, debo recordarles que Valle Azul es una empresa líder de limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina. Recuerda www.valleazulpiscinas.cl o lo puedes contactar en el fono WhatsApp más 56 961 206 001. Y recuerda que Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad, porque de esa manera podemos estar tranquilos con la seguridad de los ascensores. Ingelif es una empresa entonces en la que puede confiar tu comunidad. ¿Dónde los ubicas? En el teléfono 225-010-752. Y recuerda que si eres comité de administración, ingresa ahora mismo, mientras nos estás escuchando, a cómo administrar condominio.cl. Allí vas a ver, digamos, una serie de información que te va a ayudar a tener una claridad para apoyar mejor a la administración de tu comunidad y además que te van a responder un montón de consultas que tú quieras hacer. Recuerda cómo administrar condominio.cl. Y centro de gestión.cl, estimados colegas administradores, ingresen allí porque pueden solicitar las cotizaciones que necesiten, los presupuestos y todo lo que requiera tu comunidad para ejecutar algún trabajo. Recuerda, centrodegestión.cl. Y hay que seguir viendo y revisando lo de actualizar los reglamentos de copropiedad y para eso entonces tenemos a reglamenta.com, que son nuestros amigos abogados expertos en copropiedad. Recuerda, reglamento.com te va a ayudar a redactar el reglamento de copropiedad. Y las auditorías ahora sí lo podemos hacer a través de una empresa que sea seria, que sea profesional y que conozca bastante también de copropiedad, que es muy importante porque no es como hacer una auditoría al almacén del frente. Auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través entonces de una auditoría que es minuciosa, es contable y por supuesto que está relacionado con lo legal. Es una tremenda herramienta para el comité de administración y también para los administradores. Ahora sí, continuamos conversando con nuestro invitado. Estábamos hablando acerca de quiénes pueden integrar el comité de administración y ya veíamos los pros y los contras que nos estaban contando nuestros invitados. Pero ahora, Juan Pablo, la pregunta sería, ¿cuál es el número de integrantes que debe tener un comité de administración? Sí, en su minuto, la ley nueva no establecía un límite, pero luego salió una ley pequeña que vino a modificarla y estableció un mínimo de tres.
y un máximo de 5. Como son impares y como son necesariamente impares, podemos decir que los comités se conforman por 3 o 5 personas. Y la única excepción a esto es el caso de que existan subadministraciones. Las subadministraciones pueden ser conformadas de manera de una decisión de la comunidad, en el fondo, o sea, por sectores designados de la forma en que el condominio quiera, o en aquellos condominios que tienen torres de departamentos y que tengan torres que excedan las 200 unidades. En ese caso, deben constituir obligatoriamente subadministraciones, y es algo que yo creo que quizás no se está viendo mucho en este minuto. En el tiempo probablemente se empiece a analizar, pero claro, estas comunidades necesariamente tienen que constituir estas subadministraciones. Y en ese caso, la subadministración lo que hace es designar un representante, cada subadministración designa un representante para integrar el comité central. Entonces, si es una torre, un condominio de edificios que tiene 7 torres, por ejemplo, serían 7 integrantes. Entonces, eso excedería las 5 establecidas por ley. Pero es válido como excepción porque la misma ley lo permite. Así que en Ok. definitiva son 3 o 5, salvo que existan subadministraciones, en cuyo caso pueden ser más. También pueden ser menos de 3 en la medida en que existan menos dueños. O sea, si existe solo un dueño, digamos, igual hay comité de administración. El tema es que solo es un miembro. Eh, en el caso tuyo, Luis, ¿cuánto cuesta o cuál es el máximo de integrante de comité que tendrías de acuerdo a tu experiencia en alguna comunidad? Bueno, yo tengo todas las variantes. O sea, tengo comunidades que, como dice Juan Pablo, que son 7 edificios, y esos edificios están compuestos de 4 condominios, y yo administro la comunidad general. Es decir, ahí tenemos una variante por todos lados. Lo que sí multiplica los costos, porque finalmente, si tú tienes, digamos, un condominio grande, el concepto de subadministración de representatividad de comité, pero el tema de llevar la contabilidad y todo, no sé si te permite ya una contabilidad central. Yo creo que el sistema lo que busca en el fondo es que se produzca un ordenamiento diferente. La ley de copropiedad nueva mejora cosas, digamos, y echa a perder otras, digamos. Esta es una novedad, pero no se está aplicando mucho, porque finalmente tú, si estás administrando una comunidad, no sé, de 1000, tendrías que tener 5 subadministraciones. Y es un solo edificio, digamos. Entonces, la ley me parece que habla de que tienen que ser separados. No sé si Juan Pablo me puede apoyar ahí. Ok, Sí, o antes sea, le pregunto a Álvaro, en tu caso, Álvaro, sobre los integrantes de comité de administración. Mira, bueno, la media son 3. Yo creo que 3 es tremendamente ejecutivo, 5 levemente engorroso, pero ejecutivo aún así. Los subadministraciones todavía no lo hemos aplicado, porque a veces tenéis edificios que rompen el límite de 202 unidades y tú decís, chuta, se te armó un problema, ¿cachai? Entonces, no le encuentro el sentido, honestamente. No encuentro el sentido a la subadministración. Y ahí es donde no, donde que creo que, no sé, de verdad me quedo sin palabras. No le encuentro el sentido a la subadministración. Podría haber ahondado muchísimo más en el por qué, en el cuándo, ni quizás edificios de torres de 200 unidades en que tenga ciertas condiciones para, te fijáis, en condominios o en paños en donde tienes, o edificios de vacaciones en donde hay X cantidad de torres sobre las 150 departamentos, te fijáis, pero un edificio de 208 departamentos está generando un tremendo problema. Con suerte llegáis a un quórum del 33%, anda a hacer una subadministración. Claro, ¿Te fijas? Que funcione. claro, Entonces, terminas haciendo una operativa imposible. correcto. Juan Pablo, hay una consulta que te hizo Luis. Sí, no sé si respondo necesariamente a lo que preguntó Luis, quizás no entendí bien la pregunta, pero la subadministración, claro, primero que todo hay que tener presente que lo que nos está diciendo la ley es que tenemos que establecer las subadministraciones con más de 200 unidades, y lo que dice Álvaro es súper cierto, en muchos casos no tiene sentido. Entonces, yo creo que por lo mismo todos hemos hecho un poco la vista gorda, no sé, ustedes quizás no, quizás ustedes han sido se han Espero que no esté preocupado del siendo tema, grabado. claro, pero yo creo que todos hemos hecho un poco la vista gorda el tema de la subadministración para condominios eh, que tienen muchas unidades en el fondo y muchas torres, y que no están configuradas como tal, porque
muchas veces se están viendo bien, en el fondo. Son condominios que Claro, funcionan, o son excepciones, como dice Álvaro, en donde tenéis un condominio con 220 unidades por dos torres y funciona perfecto, y entrar a generar dos subcomités hace que todo sea mucho más engorroso en el fondo y caótico. Eh, y Pero claro, la subadministración lo que hace finalmente es que es súper permeable, porque te permite, por ejemplo, manejar ciertos bienes comunes del sector con cierto gasto diferenciado, o no, ¿ya? O solo preocuparse como de ciertos aspectos y que el comité central sea el que se preocupe de todo. Entonces, por ahí existen muchas variaciones. Luis, Claro, sorry. y si no tuvieses, y si no tuvieses áreas comunes diferenciadas, todo en uno, ese No, no punto tiene mucho sentido. ¿cachai? sería un Es problema una torre de serio. 220 departamentos con todo en un mismo bloque, ¿qué separáis? es absurdo. Claro. Ahora, ¿Cachai? pero Y ahí empieza chuta, nadie pensó que las cosas se construyeron así. Vamos. ahora mira, Álvaro, lo que pasa es que ponte en otro caso, en un caso que tenga efectivamente un condominio grande y que tenga muchas torres. Entonces, las torres pueden decir, bueno, nosotros vemos nuestro jardín, nosotros vemos nuestra piscina, Los entonces al final ascensores. cada uno ve las cosas a la pinta que quiere. Esto va en contra de la administración. La administración tiene que manejar economías de escala, porque llegas a mejores precios con un solo jardinero para todos, una sola. Claro. La Ya, seguridad. Luis, totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo un edificio que está construido en dos torres que congrúen en un jardín común, que tienen dos numeraciones distintas, tienen dos conserjerías, pero cada uno tiene 50 departamentos por lado. Entonces se peleó el mundo A con el mundo B. Entonces dijeron, ok, yo me hago cargo del portón común, porque el estacionamiento se distribuye, y yo me hago cargo de la piscina. Si el de la piscina se choreó y no la quiere mantener porque no tiene lucas, el que no se quiere bañar porque o tiene un mal proveedor de portones, sonaron todos, y el que tiene un mal proveedor de piscina, sonaron todos. Entonces el de A le reclama al de B, entonces el de B se enoja y no hace el de A, y Ya, empezáis con un problema en un universo tan chiquitito, sí. ¿cachai? Entonces, chuta, no- Yo creo, Aníbal, que estamos aquí frente al choque de la realidad y la teoría. Porque Así es, efectivamente la realidad es la que golpea siempre a todos los niveles y las claro. leyes las hacen en una caja negra, pensando cómo se administra, porque no administran lo que hacen las leyes, nosotros sí, Oye, bajo esa lógica puedes tener cualquier resultado. Y es lo que estamos viendo en la realidad hoy día. así es, lamentablemente. Juan Pablo, ¿cuáles son, para volver al tema que nos convoca, cuáles son las funciones, atribuciones y también las facultades de un comité de administración en su conjunto? Hoy día en comparación con lo que tenían antes la ley. Sí, la verdad es que no hay mucha variación en relación a la ley antigua. El comité, eh, el comité tiene todas las facultades de la Asamblea Ordinaria, y algo que hemos dicho mucho y que yo insisto mucho también porque muchas veces se ignora. El comité tiene todas las facultades de la Asamblea Ordinaria y por tanto es la asamblea ordinaria durante todo el año. Es el representante de la asamblea durante todo el tiempo en que la asamblea no está reunida y por tanto de ahí vienen sus facultades de asamblea ordinaria. O sea, necesitamos una entidad que pueda tomar decisiones con la fuerza de una asamblea ordinaria. Sin perjuicio de que la asamblea ordinaria se reúna una vez o sea, a lo menos una vez al año o en ciertas instancias, y que pueda, en el fondo, dirigir ciertas decisiones o tomar decisiones que el comité no puede contradecir luego. En ese sentido, el comité sí se encuentra por debajo de la asamblea, pero al mismo tiempo es la asamblea durante todo el año y lo que tiene que hacer en ese contexto es velar, en el fondo, por el resguardo y el cumplimiento de los acuerdos que se toman en las asambleas de copropietarios. eh, ¿Qué es lo que dice la ley directamente? Ya, yo voy un poquito más allá de la ley y como considerando que el comité tiene todas las facultades de la Asamblea Ordinaria, para mí no se trata solo de velar por las decisiones de la Asamblea, sino que también tomar decisiones propias de Asamblea Ordinaria a lo largo del año para finalmente llevar como una mejor gestión del condominio. Y en ese sentido, bueno, tienen que tomar conocimiento de información relevante de lo que se está haciendo en la administración, establecer, no sé, reglas mínimas respecto al uso de bienes comunes, pueden imponer las multas que se encuentren contempladas en el reglamento de copropiedad, que también es un tema que hemos conversado harto y que es importante porque el comité no puede establecer
obligaciones, prohibiciones o multas. Ya puede establecer normas de uso, de administración, que son normas que tienen que ver más bien con el funcionamiento del condominio, o sea, cómo manejamos el portón, cómo, no sé, cómo ocupamos cierto espacio común en cierto contexto, etcétera, pero de ninguna manera puede establecer obligaciones y prohibiciones o multas. Y la ley lo dice claramente, dice que el comité puede imponer, y el concepto de imponer se refiere en el fondo a aplicar las multas que están establecidas en el reglamento de copropiedad. Oye, Y Juan para terminar, Pablo, sí, perdón, dale, sobre lo mismo, pero si el reglamento le da la potestad al comité, porque hay sí, reglamentos que le dice que el comité le da la potestad de aplicar normas en los rangos D que no estén, y le da todo un cajón ahí para trabajar. sí, eso a mi juicio sería, o sea, si me preguntas a mí, yo creo que no, porque la ley es la que dice que el comité puede imponer las multas que están establecidas en el reglamento, ¿ya? Entonces, pero esa es mi visión, yo creo que de todas maneras es algo que podría ser muy discutido, podríamos encontrar ese criterio que tú dices si lo llevamos a tribunales y podría tener Ya. sentido en la medida que el reglamento en el fondo me delega de vuelta o le delega al comité las facultades. Sí, yo soy un poquito más estricto como con lo que dice la ley, y si la ley dice que el comité puede imponer la multa que está en el reglamento, es porque puede imponer la multa que está en el reglamento. Lo que sí Va a para depender mí, del litigio en el fondo, mismo. claro, claro, lo que sí yo creo que el reglamento debiese poder establecer un margen, ¿ya? Y en ese margen dices, por ejemplo, está prohibido, bla, 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 y las multas son de 1 a 3. Entonces el comité finalmente es el que dice, bueno, esta multa es de 1, esta es de 3, dependiendo del contexto, de la situación, etcétera. Es donde el comité sí impone, pues, y impone de acuerdo a al margen que le establece el reglamento de copropiedad, pero a mi juicio no puede crear obligaciones, prohibiciones. Y yo creo que, o sea, lo que te decía Álvaro, de por qué no puede, por qué yo creo que el reglamento no le puede dar la facultad al comité de crear obligaciones, prohibiciones y multas, es porque las obligaciones, las prohibiciones y las multas son una afectación o son una limitación a la propiedad. En el fondo, yo como propietario de una unidad, en la medida en que no puedo pasear a mis mascotas en los espacios comunes, estoy viendo limitada mi propiedad. Y lo que dice la ley es que solo, o sea, lo que dice la Constitución es que solo la ley puede limitar la propiedad. Entonces, como solo la ley puede limitar la propiedad, a mi juicio, en el fondo la ley de copropiedad Mm, establece el margen, que es que es un reglamento de copropiedad el que establece la obligación de previsión. sí. Oye, Juan No sé si Pablo, se entendió, pero por ahí va. Correcto. Luis, en tu caso, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto al conocimiento que pueden tener los integrantes del comité de sus propias facultades o atribuciones, o también obligaciones? eh, a veces se exceden. Entonces, ¿cómo ves tú la Bueno, situación? bueno, tal como dice Juan Pablo, el comité de administración es quien fiscaliza al administrador. Bajo esa lógica, el espíritu de la ley lo que busca es que no se hagan asambleas cada rato, por lo tanto, delega en el comité de administración las facultades que tienen los vecinos reunidos en asamblea ordinaria. De ahí para adelante, ¿no es cierto? Efectivamente, tú puedes constituir, digamos, el marco, como decía Álvaro, de que el reglamento dice que el artículo tanto, todas estas son las prohibiciones y las multas serán entre tanto y tanto. Y ahí el comité se puede mover. Pero diferente es que empiecen a generar nuevas cosas y ahí está el tema, que yo creo que está mal, pero es otra cosa. Yo creo que el comité, ahí. Ahora, en cuanto al conocimiento del comité, es variado. Hay gente que es, digamos, muy aplicada, se lee la ley, que sería lo mínimo, sino porque a veces nos pasa que hay comités que son muy dispares en conocimiento. O sea, puede estar el jubilado que tiene mucho tiempo, la ama de casa, ¿no es cierto?, que está ahí, o el ingeniero civil, o el abogado, y al final se producen discusiones que a veces están un poco asincrónicas. Entonces, finalmente, un comité de administración bueno, de 3 personas, por ejemplo, que es más rápido para las decisiones y funciona proactivamente, hay que ir como amoldándolo. Oye, tal día nos reunimos, esta es la pauta, partimos a las 9, terminamos a las 10, no a las 12 ni a las... Y todo eso, en el fondo, permite en el tiempo, porque finalmente tú le preguntas a las comunidades, a través de sus comités, ¿qué esperan ustedes de la administración? Esto y esto, y te lo dejan clarito. Ahora, ellos muchas veces no tienen por qué saber, para eso está el administrador. El administrador es el experto. Entonces pasa muchas veces que los comités, sin ser expertos, sin ser administradores, sin tener conocimiento, creen que tienen los conocimientos, y ahí entran los egos a veces también, y finalmente aquí mando yo, qué sé yo, y todas esas cosas raras. Entonces Claro. finalmente uno es una cosa técnica, o sea, los administradores nos movemos en un mundo de papeles,
donde tenemos que tener todo resguardado y tenemos leyes de distinto tipo que nos controlan y las conocemos y las aplicamos. Y muchas veces los comités no es que te obliguen, pero te presionan. Ahí el administrador tiene que tener fuerza. Oiga, queremos comprar todo esto con el fondo de reserva. No, pues, si el fondo de reserva está hecho para esto otro. No es una caja de libre disposición. Entonces, bajo esa lógica, el comité de administración juega un rol preponderante, pero donde el administrador debe fijar las pautas y debe educar al comité, y en todo el tema legal, respaldarse como corresponde. Entonces, ahí va finalmente a hacer las diferencias en el tiempo de la administración. Recordemos que vienen muchas cosas nuevas que vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con esto, o sea, donde el administrador va a tener una figura preponderante frente al cómo es llevado el timón de este transatlántico, que no es el Titanic. Perfecto. Álvaro. Oye, a mí acá hay un tema con el comité que a mí me encanta, y es lo siguiente, a mis queridos comités, ya de todos los comités. Y este guante va también para Luis. Yo creo que el rol que estamos hoy día como gremios del Colegio de Administradores y la AGASECH es clave en los comités. ¿Por qué? Los condominios se rigen, tenemos un montón de normativas que nos asociamos, el servicio de puesto interno, la inspección del trabajo, la normativa o sea, de la ACH, etc. O sea, un montón de cosas que están encima de nosotros. Los administradores hoy día tenemos una ley que nos exige cumplir, que nos exige certificarnos, que tenemos un montón de cosas que tenemos exigencias. Los trabajadores hoy día están con códigos del trabajo, tenemos hartas cosas que están normadas alrededor de nosotros. El único organismo que está en la ley que no tiene ninguna norma es el comité. Ni una. Y es el más importante de todos, porque el que toma decisiones, es el que nos mueve la aguja, el que nos elige, si le caemos bien, por muy bien que lo hagamos, dice sigue o no sigue, es impresionante. Es el, como bien dijo Luis, como lo describió con distintos roles, capacidades, habilidades o humores, es el que mueve el buque. Por muy bueno o técnico que seamos nosotros, si le caíste mal a la señora Pepita, sonaste. Si fijáis, si tenéis una reunión ejecutiva de 1 hora y se ponen a hablar de los gatitos, Claro. estáis 1 hora y media hablando de gatitos, ¿cachai? Entonces creo yo que el rol nuestro hoy como gremio debería ser educar a tener comités buenos en sus tareas, en leerse la ley. ¿Hay cuánta gente compra un departamento sin leerse el reglamento de copropiedad? No sabe lo que están comprando. ¿De qué se trata la propiedad que compraron? ¿Qué normas tiene? ¿Por qué tengo un derecho y uso y goce de un jardín y no puedo sacar a mi perro? Porque en el reglamento de copropiedad así lo dice. Oye, ¿Cachai? Álvaro, mira, cortito. A mí me tocó que hace poco fui con una de mis hijas a ver una propiedad que está comprando ella. Y lo primero que yo le pedí en la sala de venta, le dije, necesito el reglamento de copropiedad, por favor, para revisarlo, porque en el fondo algo sé de esto. Entonces finalmente, sí, pero es que se lo mando. No, es que no llegó nunca. Entonces yo le dije a mi hija, ¿cómo te vas a comprar algo si no sabes en lo que te estás metiendo? O sea, pueden tener una serie de cosas leoninas y es una locura. Y esto lo empecé a preguntar y nadie lo entrega. Es curioso. Incluso con Oye, inmobiliaria. pregúntale el valor del metro cuadrado del gasto común, 1.200 pesos. Sí, claro. ¿Dónde? Bueno, Claro. depende. Efectivamente, entonces hay mucha desinformación. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Nos quedó en el tintero, ¿verdad?, el 90% de los temas que les había propuesto que conversar, pero es un tema que da para mucho. En el futuro, ¿cómo crees tú, Álvaro, que se va a lograr que haya una buena integración, o cómo sería para que hubiera una buena integración entre administradores y comité de administración? Yo, recogiendo también lo que dijo Juan Pablo y Luis, es la capacitación. La capacitación y la información, los canales de información, el rol que estés jugando tú, Aníbal, hoy en espacios de comunicación, de información, de invitar a gente a decir, oye, esto se hace así, infórmense. Yo creo que la disponibilidad de información amistosamente entregada y no doctamente entregada que aburre, es fundamental. Fundamental. Perfecto, gracias. Luis, lo mismo. ¿Cómo crees tú que se puede generar una mejor relación? Bueno, lo que pasa es que yo proyectaría un poquito más esto en el tiempo. Si bien los comités son quien fiscaliza al administrador, ¿qué es fiscalizar? O sea, finalmente si el administrador lo hace mal y desfalca a la comunidad, ¿es responsable el comité porque está fiscalizando mal? Esto puede llegar a tribunales, entonces finalmente lo definen.
pero efectivamente debiera existir una normativa, mira lo que voy a decir, una normativa que para ser parte de un comité tendrías que pasar ciertas cosas. Por ejemplo, un examen psicológico, simple. Después de eso, demostrar que eres una persona proba. Es decir, tú puedes tener tus gastos comunes al día y eres parte del comité, pero si tienes deudas de 70 o 80 millones por distintas cosas, puede ser que busques estar en el comité por distintas razones. Entonces, el tema del comité pasa porque nadie, pasa porque cualquiera puede ser parte del comité con los gastos comunes al día. Y ahora, como la ley faculta incluso a personas que ni siquiera viven en la comunidad a que vengan con un poder notarial a ser parte, puede generar conflictos en las comunidades, problemas que hoy día no tenemos. Entonces, bajo esa lógica, tal como dice Álvaro, la capacitación mínima, léanse la ley. Conozcan la ley para que sepan de qué está hablando. Si no, hay instituciones y sistemas, digamos, en el mercado que apoyan a los comités para estar en esto, porque no tienen por qué saber, ¿no? Ok, bueno, ahora sí, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haber estado acompañándonos y también aportando con su idea, conocimiento y también visión de nuestra actividad. Juan Pablo, como siempre, agradecido. Luis también. Y nuevamente reitero la bienvenida a Álvaro al programa, porque creo que fue un tremendo aporte a la conversación de hoy. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Ok, y por supuesto a cada uno de ustedes también, estimados auditores, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.